Muy bien, buenos días. Después de que el PP haya intentado vetar por 2 veces esta ley, finalmente llega a pleno. La verdad es que si hubiesen tenido un poco de mano izquierda, podían haber tratado de negociar con nosotros cuál es la fecha de entrada en vigor de esta ley, si de verdad le preocupara el presupuesto como estaban diciendo. La verdad es que cuando he escuchado a la secretaria leer el informe del Gobierno, creo que se han dejado grandes partes que, de hecho, explican, y les tengo que reconocer que he tenido la tentación de hacer mi intervención solamente con extractos del informe del Gobierno que explica cómo modernizamos y cómo ampliamos las funciones de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de incluir actualizaciones necesarias para modernizar la Cámara de Cuentas, facilitar que desarrolle sus funciones de fiscalización de la actividad económica y definir de forma más actualizada y en consonancia con las legislaciones de otras cámaras de cuentas autonómicas las funciones que deben ser realizadas por la Cámara. Además, reconoce la inclusión de recomendaciones de la propia Cámara de Cuentas y les agradezco que reconozcan lo novedoso de las nuevas funcionalidades. Más adelante hablaré de este informe que tiene visos de esa cloaca mediática que están acostumbrados a hacer, en el que un informe, al ser registrado y en este caso sin firma y sin sello, da una apariencia de legalidad que no tienen. En el fondo, lo que se les ha colado por registro es su argumentario, así que les agradezco que me digan y saber cuáles son las cosas que van a alegar contra ello. Pues bien, este informe de junio, que nos llega ahora en diferido, en forma de simulación de informe, hablaremos más adelante también de quién lo ha hecho, pero además es tan poco consistente, está tan plagado de juicios de valor que parece que la intervención general no sabe que esas funcionalidades que estaban criticando ya están en vigor en legislaciones de Galicia, Asturias, Castilla y León o Aragón. Hemos trabajado desde el principio de la legislatura con la intención de mejorar y modernizar la Cámara de Cuentas. Desde el primer momento empezamos a pedir las comparecencias del señor Canalda. Hasta 5 veces, si no me equivoco, ha venido el señor Canalda en esta legislatura a dar explicaciones por diversos temas y todas han sido a petición nuestra. También les agradezco a los consejeros de la Cámara de Cuentas que nos invitaran a verla y tuvimos un debate muy fructífero, pero que lamentablemente se quedó corto. En todas estas intervenciones sí que hemos podido comprobar que hay unos puntos en común que estoy seguro que compartiré con el resto de los grupos, por lo menos con Ciudadanos y con el Partido Socialista, como por ejemplo es la inclusión de las sanciones. Además, me parece fundamental resaltar que en esta ley, en esta proposición de ley que presentamos, nos hemos ocupado de una de las cosas más preocupantes que ha pasado aquí y son de todas las sombras, de todos los ángulos muertos, de todas las partes del gasto público que se quedaban sin fiscalizar con la actual ley de la Cámara de Cuentas. Les puedo poner 2 o 3 ejemplos. Uno son todas las compañías, o gran parte de ellas, del canal que actuaban en Latinoamérica. Otro ejemplo es como las fundaciones de partidos políticos, como por ejemplo en el caso del Partido Popular, en la de 2 de mayo de Fundescam, que está siendo investigado por diferentes procedimientos judiciales, han quedado hasta ahora siempre fuera de la acción de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Señores, con esta ley el Fundescam se va a acabar. Hemos llegado a la proposición de esta ley de forma, a pesar de que veníamos trabajándolo desde el principio de la legislatura, de una forma un poco acelerada. Y es que, señores, la operación Lezo ha dejado al descubierto todas sus vergüenzas. En la actualidad, el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Arturo Canalda, se encuentra en la misma situación que su amado y odiado, según para quién,
Alberto Ruiz Gallardón. Me parece fundamental que esta Cámara se dé prisa en reformar la ley para asegurar que somos capaces de limpiar, que somos capaces de revocar al señor Arturo Canalda antes de que pasemos más vergüenza, antes de que se pierda más imágenes y de que se desacredite más aún a la Cámara de Cuentas cuando el señor Canalda sea llamado muy probablemente a declarar. Además, esta misma semana hemos visto cómo la UCO entraba en la Consejería de Transportes a revisar el tren ligero. Ya se lo dije en la última intervención, en la última comparecencia que tuvo el señor Canalda en la Comisión de Economía. Él maniobró con la señora Concepción Ruano para quedarse y hacer ese informe sobre la Consejería de Transportes, que sin embargo había propuesto una consejera diferente. Este es uno de los cambios que hacemos en esta ley, evitar que el presidente de forma arbitraria pueda quitar y poner los informes. ¿Y qué es lo que hicieron la señora Concha Ruano y el señor Arturo Canalda? Revisaron todo el consorcio de transporte, excepto que justo todo lo que tenía que ver con los ferroviarios privados, todas las transferencias a los ferroviarios privados. Como le dije al señor Arturo Canalda entonces, si yo fuera el señor Villar-Mir, después de haber visto ese informe, hubiese respirado muy aliviado. Es por ello que nos parece fundamental no solo reformar la Cámara de Cuentas, dotarle de independencia, ampliar sus funciones, sino tener un verdadero nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que debe de ser sin el señor Canalda y la señora Ruano. No puedo hablar en nombre del Grupo Socialista, pero sé que ha expresado en ocasiones anteriores su rechazo a estos dos consejeros. Me hubiese gustado escuchar de Ciudadanos una respuesta más contundente. Con esta ley, nosotros lo que le vamos a proponer al resto de grupos es poder revocar a estas dos personas inmediatamente una vez que se haya aprobado la ley y dejar a los 5 consejeros que agoten su legislatura hasta 2018 y luego en 2018 elegir a 5 consejeros. De eso, este es el fondo de la propuesta por la que reducimos el número de consejeros de 7 a 5. Creemos que es fundamental que venga gente nueva, aires nuevos y gente con la ambición de llevar a la Cámara de Cuentas al sitio que se merece. Tenemos para ello una propuesta de cómo elegir a ese siguiente consejo en el que realmente creemos que somos el partido que propone la opción más contramayoritaria y, por tanto, más independiente del resto de los grupos. Y se lo explico. Es contramayoritaria porque cada uno de los grupos tiene exactamente el mismo número de propuestas a elegir. ¿Qué quiere decir esto? Que cada grupo podría elegir a 3 candidatos. Esos candidatos, esta propuesta además es más transparente porque además de partir de una convocatoria pública, se realizan comparecencias públicas a todos los candidatos. Una vez hecho esto, cada grupo tendría la posibilidad no de votar a favor, sino de vetar hasta 2 de los candidatos que pudieran proponer que hayan quedado en este grupo. Con esta medida, que sé que no es costumbre en el ordenamiento de este país, lo que provocamos es que los candidatos que puedan pasar ese corte sean los que mayor mérito, mayor excelencia y mayor independencia reúnan, porque así no son bloqueados por el resto de los grupos. Con este sistema nunca habríamos tenido de presidente a un señor como el señor Arturo Canalda.
Sé y entiendo que los grupos parlamentarios en este punto tendremos diferentes visiones y sé, como hemos tenido en otras conversaciones previas respecto al Tribunal Administrativo de Contratación Pública o las que estamos teniendo respecto al Consejo de Transparencia, que seremos capaces de encontrar un punto en el que todos nos podamos sentir lógicos. Debo de decir a Ciudadanos que, al contrario que ellos, nosotros no creemos en esa especie de seres mitológicos, de esos seres que son absolutamente neutrales, que desprovistos de cualquier tipo de ideología, de pasado, de situación económico-social, son capaces de definir con una simple ecuación matemática y puedan resolver los grandes dilemas políticos. Creo que se ha equivocado de palabra. El problema, una institución política como la Cámara de Cuentas es política porque sale en el Estatuto de Autonomía. Yo no quiero que sea apolítica. La palabra es apartidista. Lo que tiene que ser es apartidista. Yo creo queremos tener personas capaces y personas con una visión y con una ambición que sean capaces de desarrollar más allá estas instituciones, pero que no dependan de ninguna persona. Y para eso están los vetos, para asegurarse que nosotros o el resto de los grupos no proponemos a nadie que realmente esté cercano a los respectivos partidos políticos. Además, como decía, uno de los principales contenidos de esta ley es ampliar las diferentes funciones. Y en esto creo que es importante, por un lado, la función sancionadora, que ya he explicado antes. Aquí, en este punto, me parece fundamental que los ciudadanos no paguen por la mala acción de sus gobernantes. Por eso proponemos sanciones individualizadas a las personas responsables de estas malas conductas. No es nada raro, esto ya ocurre en Asturias, Castilla-La Mancha o Galicia. Además, queremos que la Cámara de Cuentas sea una verdadera herramienta al servicio del diseño de políticas públicas. Queremos darle una función evaluadora que nos diga si los objetivos políticos, los planes, las políticas públicas están de acuerdo, están consiguiendo los objetivos que se han marcado, si hay un beneficio social detrás de ello. Y si no, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es la definición de la ley o son los recursos que se han puesto? Estaría muy bien que la Cámara de Cuentas, por ejemplo, nos ayudara a ver dónde el gasto público es menos eficiente y ayudar a mejorar con ella el diseño, que sea una herramienta también para nosotros, para los diputados y para esta Cámara. Además, le dotamos de funciones de prevención. Es fundamental que siga paso a paso y cercano a los diferentes organismos públicos cuáles son las medidas de control interno y las políticas de integridad que están aplicando. Es importante que la Cámara de Cuentas, por un lado, rinda cuentas a esta Asamblea y sea útil. Por otro lado, tiene que rendir cuentas también a los ciudadanos. Y esto es simplemente facilitar a través de medidas de transparencia que se explique a los ciudadanos, que se puedan tener una idea de las cuestiones más importantes respecto a la gestión pública y que haya una serie de indicadores que nos permitan establecer series históricas sobre cosas que, al fin y al cabo, acabamos discutiendo aquí día a día y cada uno es capaz de sacarse de la manga el informe que mejor deja a la postura que va a defender. ¿Qué pasa si empezamos a tener unos indicadores en los que todos podemos confiar? Además, una parte importante, como decía, son los partidos políticos. El propio Tribunal de Cuentas reconoce en sus informes que no es capaz de llegar a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. La Cámara de Cuentas solo se dedica, en la Comunidad de Madrid, a revisar la contabilidad electoral, pero no la contabilidad de funcionamiento de todos los partidos. Y, señores, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que es donde se concentra buena parte de la corrupción y de corrupción urbanística, están fuera del radar. El Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas ya colabora en multitud de ocasiones y tienen sus propios instrumentos para coordinarse. En cualquier caso, ampliar estas funciones es mucho más fácil que se haga a través de
de cámaras de cuentas autonómicas que a través del Tribunal de Cuentas, que obviamente no va a poder llegar a casi 9.000 municipios. Yo creo, sinceramente, que esto es el motivo real que hay detrás de la negativa del PP a aprobar estas cuentas. Me he quedado sin tiempo y ya déjeme termine para hablar de su informe, pero en realidad solo tengo muy pocas cosas que decir. Es un informe sin firma, sin fecha. Se critica funciones que están en vigor en otras legislaciones. ¿Qué es esto de la intervención general? ¿De qué? La intervención general de Minority Report, Gracias, señor que Ongil. actúa antes de que se aprueben legislaciones, es Gracias, señor Ongil. Su la tiempo ha intervención terminado. general de parlamentos Señor Ongil. autonómicos. La última palabra, de verdad, señor presidente. Señores, con esto lo que demuestran ustedes es que no entienden el Estado autonómico. Es normal que estén llevando a España a ese nivel de ruptura, porque no ha sido se lo más de creen, una no se creen el palabra, Estado señor autonómico. Ongil. Muchas gracias.